Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Queridos amigos que siguen la cuenta de Instagram, psicólogo Hugo Vázquez, gracias por conectarse, gracias por estar por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. En las últimas transmisiones en directo que he estado haciendo, hemos estado hablando acerca de depresión, ansiedad y algunas técnicas psicoterapéuticas. Hablamos en una ocasión anterior de la terapia cognitivo-conductual y de la ansiedad. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la logoterapia. Es un tema que a mí en lo personal me gusta, me apasiona. Y vamos a estar aquí con una colega psicóloga que es experta en logoterapia. Por eso la invité para tener este directo con ella. Ella es Ana Lucrecia Arriola, de cariño le decimos Lucky. Ella va a estar aquí con nosotros. Entonces vamos a darle paso a, a mi colega, a Lucky, para que esté aquí con... Ahí está. Estoy. Hola, hola, Lucky, ¿cómo estás? Hola, querido colega, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. ¿Me miro ahí? Eh, ¿Estamos ahí? por ahí. Ahí está mejor. Bueno, ahí me coloco. ¿Cómo no? ¿Me Lucky, escuchas? gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar por aquí. Y les contaba a El honor las es personas que mío. se unen que tú eres experta en logoterapia, ¿no? Eres psicóloga, eres especializado en logoterapia, tienes una maestría, ¿no? Y un posgrado en logoterapia, análisis existencial. Y bueno, les cuento también que Lucky tiene una amplia trayectoria tratando temas de depresión, ansiedad, codependencia, ¿no? Especialmente las crisis del sentido de la vida. Ya vamos a hablar un poco más de esto, de la logoterapia. Con Lucky nos conocimos al ser parte de Vipositive, ¿no? Capacitándonos también en psicología positiva y marketing digital para psicólogos. Entonces, Lucky, no sé si quieres contar algo más, algo de ti, quieres presentarte un poquito más. Bueno, pues como primera cosa, darte las gracias por la invitación. Para mí es el honor estar aquí contigo compartiendo. Yo te admiro mucho porque en realidad sobresales en redes sociales como psicólogo, logoterapeuta y todos los demás títulos que tienes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, como tú lo dijiste, amo la logoterapia. Básicamente me centro en eso. No quiere decir con ello que no trabaje con otras técnicas y otras escuelas, pero básicamente la logoterapia personalmente a mí me salvó la vida en un momento muy difícil de mi existencia. Yo al quedarme viuda tomo la determinación de seguir estudiando. Ya traía estudios, pero era un diplomado de logoterapia, pero yo dije, no, pues quiero meterme más. Tenía a mi esposo 3 meses de haber fallecido y tomé la decisión y me metí a la maestría. Y te digo honestamente, eso me salvó a mí de una gran depresión porque yo sí me quedé muy mal. Entonces puedo dar fe que la logoterapia sí es lo que todos los logoterapeutas sabemos. Ujú, ujú. Oh, gracias por compartir esto. Luqui, y es interesante que todos bueno, la mayoría de psicólogos que yo conozco que compartimos la logoterapia, de alguna u otra forma amamos la logoterapia porque la hemos experimentado en nuestra vida, ¿no? Sí, Yo también sí, sí, he sí, contado así es. testimonios, sí, sí. Ujú. Es algo que no mucho se cuenta, ¿verdad? Pero esta es la primera vez que yo lo cuento en realidad, porque me nació decirlo. Sí, gracias Eh, por la confianza y por contarnos de esto. ok, pues aquí estoy para servirles y lo que yo pueda aportar en este en vivo, por demás interesante, aquí estoy, ¿verdad? También, pues, tengo conocimientos en tanatología, en adicciones, terapia familiar, hago un apostolado
en mi iglesia, donde trabajo básicamente con familias, porque tú sabes que el mundo ahorita está tan necesitado, ¿verdad? De que la familia se está viendo muy afectada por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero sí estamos viendo que está siendo muy atacada tanto la iglesia como la familia. Entonces yo creo que necesitamos conectar más, hacer conciencia, atraer más a los jóvenes, porque da tristeza ver entrevistas donde le preguntan a los jóvenes algo de Jesús y muchos no saben ni siquiera quién es este personaje, ¿verdad? Para muchos será mucho, para otros nada, pero ni siquiera eso saben, ni por cultura general, entonces mucho menos de valores y principios morales y espirituales, ¿verdad? Así es, así es. Qué bueno, Lucky. Sí, una de las cosas que les comento también a las personas que me gusta de Lucky es que tienes como el llamado, ¿no? El llamado de la psicología, no solamente como una profesión o nuestro negocio, sino más bien este llamado de ayudar, ¿no? Y dar también tu tiempo en estos espacios en la iglesia y todo eso es importante. Sí. Y es que como parte de la logoterapia, es el sentido espiritual, ¿no? La trascendencia es también importantísimo. El sentido de la trascendencia, y como bien lo dijo Víctor Frankl, ¿verdad? El creador de la teoría logoterapéutica, para ver de que haya un yo, antes tiene que haber un tú, para que después de esto haya un nosotros, que es la teoría de Martín Buber, a quien él admiraba mucho, ¿verdad? Y yo creo que estamos en una sociedad tan individualista que ya no se piensa tanto en nosotros, donde uno sí puede aportar un granito de arena, pues lo hace. Yo estoy muy agradecida con la vida y pues tomé la decisión de dedicarme los sábados a atender presencialmente a personas necesitadas, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Te felicito. Bueno, Muchas gracias. damos la bienvenida a las personas que están conectándose, a quienes estén viendo este directo también en diferido. Sean bienvenidos. Y creo que muchos se pueden estar preguntando, pero bueno, ¿qué es la logoterapia, no? Y empezamos ya a comentar ahí de la logoterapia, pero ¿qué tal, Lucky, si nos ayudas con una definición? ¿Qué es la logoterapia y qué relación o cómo se diferencia con otros sistemas de terapia, ¿no? Como la cognitivo-conductual, por ejemplo. Bueno, te puedo decir que tal vez no como darte una definición, te puedo contar un poquito de la historia de la logoterapia, cómo nace, ¿verdad? Existían las dos escuelas principales de psicología más importantes, que era la que todos conocemos, Freud, y luego la de Adler. Freud, que todo era muy sexualizado, ¿verdad? Y Adler era más bien, se iba por la tendencia del poder, ¿verdad? Pero Víctor Frankl, siendo alumno de los dos, porque era muchísimo más joven que él en tiempos de la guerra y del holocausto, más bien, él era muy joven y decía, él admiraba mucho a sus maestros, entonces él le gustaba mucho lo que él aprendía de ellos en la universidad, pero a la vez se fijaba mucho en la realidad que estaba viviendo en ese tiempo en Viena, ¿verdad? Y que había muchos jóvenes que por depresión no sé si pudo decir aquí la palabra, ¿verdad? Pero se desvivían. Entonces a él le preocupó mucho y ahí empezó a hacer sus primeros planes como escritor, siendo ya médico, y empezó a investigar y hasta creó un centro para jóvenes donde él mismo les daba charlas y pláticas para que para que le encontraran un sentido de nuevo a su existencia, porque era como que andaban por la vida, él miraba que no tenían ni rumbo, ni dirección, ni nada, ¿verdad? Bueno, eran tiempos muy difíciles, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces viene él y dice, yo soy un enano parado en los hombros de dos gigantes, ¿verdad? Yo creo que tú lo has leído, porque tú sabes mucho de logoterapia, y agarra lo mejor de los dos, ¿verdad? De sus dos grandes maestros y dice, aquí lo que falta es una parte muy importante, que es tratar al ser humano desde su espiritualidad. Y entonces
viene e integra de una manera magistral la espiritualidad a la psicología como lo era, ¿verdad? Y entonces de ahí nacen sus primeras ideas, pero luego viene el Holocausto y es cuando deciden que los agarran a todos los judíos, ellos todos eran judíos, y los otros dos maestros pues huyen de Viena, se van para Estados Unidos y salvan sus vidas, y él toma la decisión de quedarse en Viena, donde entra a 3 campos de concentración. En el primero, pues, pierde de vista a su familia y a su esposa, a sus padres y a su hermana, donde prácticamente lo pierde todo, lo pierde todo. Pero él nunca se olvidó de sus primeros pensamientos sobre la logoterapia, a la cual le llama la terapia del sentido, ¿verdad? Por eso de logos, que es saber, pero también es sentido, el significado etimológico de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando termina todo esto, al final de todo, pues él ya no tiene absolutamente nada, no tiene padres, no tiene familia, no tiene nada cuando sale, pero él siempre decía que lo último que le pueden quitar al ser humano es la voluntad de vivir y la esperanza. Y de esa manera él ayudaba a las personas adentro de los campos de concentración, ¿verdad? Porque las personas lo que hacían era tirarse a las mallas electrificadas para acabar con todo, ¿verdad? Porque no soportaban. Pero él siempre les estaba diciendo que pensaran en que siempre había una esperanza y siempre había algo por lo que poder vivir, ¿verdad? No era que se hicieran la pregunta de por qué les estaba sucediendo esto, sino un para qué. Cuando logra salir, todos sabemos la historia, un poco más o menos de cómo sucedió. Cuando él sale, pues ya ni siquiera tenía los escritos, porque se los habían quitado, ¿verdad? Entonces él recopila de su mente lo mejor de la logoterapia y crea la tercera escuela de psicología más importante de Europa. Y así nace la logoterapia. Así es. Gracias por el recuento histórico, Lucy. Y todo esto, si las personas quieren conocer un poco más, pueden leer el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Ahí Víctor Frank comparte toda esta experiencia y cómo nace el tema de la terapia con base en el sentido. Y precisamente es interesante que Víctor Frank, estando prisionero, él comenta que el hecho de haber tenido ya sus primeros escritos y el propósito de publicar este libro, para él fue como ese motor para seguir adelante y la esperanza, ¿no? Y Víctor Frank cita a Friedrich Nietzsche cuando dice: quien tiene un porqué en la vida puede enfrentar cualquier cómo. Y tuvo que vivir. Él mismo experimentó su teoría, por decirlo así, ¿no? Él la vivió, la experimentó y la puso en práctica, ¿verdad? Cuando sale, y realmente es un librazo, se vuelve bestseller, es traducido a no sé cuántos idiomas hasta actualmente, catalogado como uno de los libros más importantes de la historia de la psicología y de muchos ámbitos humanísticos, del desarrollo. en todo sentido. Exacto. Sí. Y bueno, adentrándonos ya más a temas un poco prácticos, ¿no? Por aquí alguien nos comentaba que tiene ansiedad, y mi idea era un poquito abordar más bien el tema de la depresión, pero sí, ¿cómo puede la logoterapia ayudar a personas que están sufriendo depresión, por ejemplo, en este momento? Pues mira, te voy a decir algo. Yo lo que le digo a mis pacientes en clínica o en línea, yo trabajo en línea como tú y también lo haces con pacientes de Estados Unidos, Canadá, Europa. Lo que yo siempre les digo es que se recuerden que no solo somos una mente, no solo somos un cuerpo, ¿verdad? Sino que también somos un espíritu, somos seres espirituales. No estoy hablando de religión, sino de esa espiritualidad a la que se refiere Víctor Frankl, ¿verdad? Y ese es el soplo de vida que Dios nos dio para los que somos creyentes, y para los que no, pues se pueden tomarlo como su esencia de vida cuando nacen, ¿verdad? Todos la tenemos. Es el primer respiro hacia la vida. No hay uno que no lo tenga. Entonces debemos de estar conscientes que el cuerpo puede enfermar, sí, es cierto, puede enfermar, la mente puede enfermar,
a veces la mente enferma el cuerpo y el cuerpo enferma la mente, pero hay una parte del ser humano que no enferma y es la parte no ética. No ética quiere decir, viene del nous, que en griego también quiere decir esencia o ser, el ser interior del ser humano, valga la redundancia. Entonces, es de donde Víctor Frankl nos dice que nosotros podemos apelar a esa espiritualidad, que todos tenemos acceso a ella, todos. No digo, no los estoy mandando que vayan a la iglesia a rezar, no, si lo hacen y son creyentes, eso sería muy bueno, ¿verdad? Pero si pueden, podría ser como meditar, rezar, es lo mismo, ¿verdad? Eso ayuda mucho al ser humano. Pero que estén conscientes de esas tres dimensiones. Si estamos conscientes de que vivimos en tres dimensiones, no solo en una, creo que ahí es donde nos entendemos, nos comprendemos, porque somos como un trípode, ¿verdad? Si una de las patitas del trípode está corta, que viéndolo, haciendo como una analogía, ¿verdad? Si físicamente está bien nuestro cuerpo porque lo cuidamos, el culto al cuerpo, ahora que es lo que se da mucho y de estar bien, comer sano, etcétera, etcétera, que es lo que vemos mucho en redes sociales. Por el otro lado, intelectualmente, que leamos libros y que nos culturicemos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con esa parte espiritual si no la alimentamos, no la cultivamos? Es como un trípode que solo las dos patas puede. ¿Y qué pasa con un trípode que tiene una pata corta? Se cae. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, cuando no entendemos que somos seres humanos viviendo una experiencia, somos seres espirituales, perdón, viviendo una experiencia humana, no al revés. Así es. Y somos, o sea, tenemos que ver todo integralmente. Por mucho tiempo se ha manejado la idea de que somos biopsicosociales, pero tenemos que nosotros incluir el factor espiritual también, ¿no? Somos neuma es espíritu en griego, neuma biopsicosociales sería la idea. Y exactamente. por otro lado, pensando en la depresión también, creo que uno de los síntomas más comunes en cualquier caso de depresión es perder el sentido. Entonces, quedarse como sin un propósito, sin un sentido, y ahí es cuando la logoterapia es un gran aporte también para la depresión, volver a conectar con lo que es importante en la vida, conectar con nuestros valores, con nuestros principios, y poco a poco ir reestructurando un sentido, ¿no? A la vida. Por eso me encanta la logoterapia, precisamente. Sí, para alguien que preguntaba, que no sé si le respondimos su pregunta, que tenía ansiedad. Yo lo que les digo a mis pacientes es que sí es cierto, en terapia lo que hacemos muchas veces es tratar de regresar al pasado para recabar y ver qué fue lo que pasó en la persona, porque algo tuvo que haber sucedido, ¿verdad? No todos estamos limpios de algún trauma, algún dolor, alguna pérdida. Entonces yo les digo, vamos a ir al pasado a ver qué fue lo que pasó por allí, pero no nos vamos a quedar a vivir en el pasado, porque vivir en el pasado es lo que nos trae mucha depresión. Y vivir en el futuro pensando, ¿qué será de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Que no soy nada, que no tengo dinero. Vivir preocupándose todo el tiempo, eso lo que trae es mucha ansiedad. Entonces yo lo que trato de llevar a mis pacientes es llevarlos a su presente, aquí y ahora. Que traten de aprender a vivir con lo que cuentan, con lo que tienen, hoy por hoy. Lo que se perdió, lastimosamente ya se perdió, y hay que llegar, después de una elaboración de duelo, cuando se trata de una pérdida humana, o bueno, de un trabajo o un matrimonio, siempre hay que atravesar por el duelo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el final del duelo? Es llegar a la aceptación, al soltar con amor aquello, de decir, bueno, sí, suelto con amor todo lo que pasé, y de aquí en adelante me levanto, me sacudo el polvo, me limpio las lágrimas y sigo caminando, que es lo que me toca, ¿verdad? En el presente, en el aquí y en el ahora. Sí, excelente. Eso es algo que yo también repito mucho a mis pacientes. Les digo, todo el pasado, todo lo que hemos vivido, podría no servirnos como para explicar algo, pero no nos sirve necesariamente como para curar, ¿no? Lo que tenemos es hoy, las decisiones que tomamos hoy, eso es lo que nos define.
¿no? Como Frank decía también, la libertad de la voluntad, el cómo hoy reaccionamos, cómo hoy actuamos, qué decisiones tomamos hoy, eso nos define, eso nos determina, ¿no? Entonces sí, es importantísimo esto de enfocarnos. Sí, y que las pérdidas y que el dolor y que lo que hemos pasado, eso sí no nos determina. No somos el problema, no somos lo que nos pasó. Nada nos debe determinar más que nosotros mismos por medio de los tres pilares. Ahora vengo y puedo hablar un poquito de los tres pilares de la logoterapia, ¿verdad? Todos contamos con la libertad de la voluntad, ¿verdad? Uh-huh. La voluntad de sentido para alcanzar el sentido de la vida y una vida plena, ¿verdad? Porque ¿cuál es el sentido último del hombre? Es el encuentro de sí mismo, de su libertad, pero con responsabilidad, no de libertinaje, sino de la libertad con responsabilidad, como lo dice Víctor Frankl muy bien. Uh-huh. Exacto, exacto. Y entonces, ¿cuáles serían, cómo dirías tú alguna técnica práctica, ¿no? Como para más o menos que las personas vean cómo aborda la logoterapia estos problemas. ¿Cuáles serían las técnicas que tú usas, por ejemplo? Mira, fíjate que hay la regla básica de la logoterapia es el diálogo socrático. ¿Qué quiere decir el diálogo socrático? ¿Quién era Sócrates? Sabemos que era el filósofo que le encantaba enseñar, ¿verdad? Que él enseñaba y causa de enseñarle a los jóvenes le pararon dando cicuta porque estaban, según en ese tiempo, perturbando a los jóvenes y no, les estaba dando grandes enseñanzas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacía él? ¿Cómo les hablaba y por qué era que tenía tantos adeptos y tantos seguidores? Era porque lo hacía por medio de preguntas profundas, sencillas pero muy profundas. Entonces los hacía pensar, les cambiaba el chip desde aquel tiempo, ¿verdad? Esa es la logoterapia, hacerles preguntas, que ellos mismos se respondan, porque a la larga en el subconsciente uno tiene la respuesta muchas veces de lo que está viviendo. Entonces uno como psicólogo, tú te has dado cuenta, nos pasa que nos dice, pero usted aconsejeme, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, les digo yo, nosotros no aconsejamos a nadie, nosotros los llevamos de la manita y les hacemos ver, caer en cuenta de qué es lo que están viviendo, por qué lo están viviendo y cómo es que se puede llegar a alcanzar la realización de la persona por medio del diálogo socrático. Ese es para mí lo más importante que hay. Sí, 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 sí. Y es interesante, ahora que mencionas el diálogo socrático, porque Sócrates usaba una técnica que hoy se le conoce como la mayéutica para el diálogo socrático, que lo que significaba es algo así como dar a luz, ¿no? Y porque él decía que por medio de preguntas y preguntas y preguntas se llegaba a encontrar la luz, se llegaba a encontrar la respuesta, ¿no? Y como tú dices, qué satisfactorio que es tener una sesión de terapia con algún paciente en donde uno solamente se está preguntando y llevándose a cuestionar y en algún momento pues el paciente mismo llega a la conclusión, ¿no? De cuál es la luz llega a la del luz. asunto, ¿no? Entonces, sí es... No sé si te ha pasado que cuando caen en cuenta es así como que... Entonces, Claro. eso es lo que a mí, ¿verdad? Yo les explico, yo tengo un método muy mío, ¿verdad? Bueno, una maestra muy linda de la universidad nos las decía y yo la aplico mucho. Y es que nuestra vida cuando llegamos con el psicólogo es como que llegamos como cuando tú tienes todos los cubiertos de tu casa, cubiertos, utensilios para comer, para los que no hablan el mismo idioma que yo, ¿verdad? Todos tenemos en casa una cajita de cubiertos, ¿verdad? Donde van las cucharas, las cucharitas, los cuchillos, todo, va bien ordenadito. Pues cuando llegan, yo les digo, ahorita traen todos sus cubiertos regados aquí los tenemos regados sobre el escritorio, pero tenemos la cajita de cubiertos, entonces poco a poquito vamos a ir colocando cada cosa en su lugar. Y cada cierto tiempo yo les voy preguntando, ¿cómo sientes que va tu cajita de cubiertos? Y me dicen, bueno, yo siento que ya voy en un 50%. Yo siento que ya voy en un 75%. Cuando me dicen eso es que yo me siento como muy feliz porque digo, ya pronto
Y hubo, o hay muchos que me dicen, Lucky, mi cajita de cubiertos está ordenada. Y no sabes la satisfacción que yo siento cuando alguien me dice eso. Ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé por dónde me tengo que ir, ya le encontré el sentido a mi existencia realmente. Yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Hay muchos casos que, ¿verdad? Donde tú te sientes tan satisfecho que es como te decía, haberlos llevado de A a B. Sí, en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? La gratificación que uno siente cuando ha podido ayudar a alguien y sobre todo ayudar a encontrar el sentido, ¿no? Independientemente el problema que la persona tenga, el momento que puede encontrarle un sentido aún para su problema es satisfactorio. Aún en medio del dolor, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca encontrarle sentido a la vida aún en medio del dolor. Víctor Frankl cuenta en una de sus entrevistas que hubo un paciente que era un atleta muy famoso, pero que en un accidente pues se queda parapléjico, ¿verdad? Ya solo podía mover sin mucho hablar, ¿verdad? Pero cuando escuchó a Víctor Frankl hablar, que le leyeron el libro, aprendió sobre la logoterapia, le escribió a Víctor Frankl y le contó su historia y le dijo, yo en medio de este sufrimiento le logré encontrar sentido a mi vida. Y es que quiero hablar de lo que a mí me pasó. Y si yo puedo ayudar a alguien en esto que a mí me pasó y a encontrarle sentido a su vida en medio de este dolor, yo quiero ayudar. ¿Y qué hizo Víctor Frankl? Lo invitó a una de sus congresos más grandes en Estados Unidos, fue esto, y donde él dio su testimonio, porque cualquiera diría, ya, me quedé parapléjico, ya no sirvo para nada. Pero no, ese es el encuentro del sentido de la vida realmente. El despertarse por las mañanas y decir, bueno, hoy tengo algo muy importante que hacer, a pesar de las circunstancias, como dice Víctor Frankl. Lo importante de los valores, pero creo que esa es, si quieres, por favor, toma tú la palabra y luego pasamos al tema de los valores. Ok, ok. Si no, ya abarco yo No, mucho. No, está muy interesante y vamos a retomar este tema. De pronto, sigamos un poquito en eso. ¿Cómo pueden las personas encontrarle sentido en la vida si están pasando por un momento difícil, como el caso que tú comentas, ¿no? ¿Qué podría ser? Poniendo en práctica, ¿qué es lo que sugiere Víctor Frankl, verdad? Y su teoría logoterapéutica es poniendo en práctica sus valores. Él habla mucho de los valores creativos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para muchos se puede ser el trabajo, un arte, algo que puedan dar a los demás, ¿verdad? Eso es en la área creativa, los vivenciales, que es del modo como nos relacionamos con los demás, de una manera asertiva y con amor. Y si estamos bien con nosotros mismos, podemos dar amor a los demás, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene, y entonces, pero sí podemos aprender. No somos seres perfectos, pero somos seres perfectibles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la potencialidad de mejorar, siempre, de mejorar. No importa lo que haya pasado, podemos decir, stop, aquí paro, de aquí en adelante yo voy a ser diferente. Y pasando a los terceros grandes valores, y que para Víctor Frankl es lo más importante para el ser humano, son los valores de actitud, ¿verdad? Es la actitud de cómo resolvemos ante la vida, por más que las circunstancias sean difíciles, es nuestra manera de cómo lo vamos a resolver. Tenemos dos opciones: tirarnos al abandono y deprimirnos, o decir, no, esto a mí no me va a determinar, yo voy a salir adelante, con piernas o sin piernas, sin padres. A veces nos toca quedarnos sin, como lo hizo como Víctor Frankl, ¿verdad? Que se quedó sin esposa, sin hermanas, sin padres. Y él dijo, no, tengo que seguir adelante porque tengo mucho que darle a la vida. Y mira cuánto no nos dejó él. Mira cuánto él trascendió en vida, porque nos dio una gran teoría para poder ser seguida. Sí.
Sí, él decía, no, me pueden quitar cualquier libertad o nos pueden quitar cualquier libertad, pero nunca la libertad de decidir cómo reaccionamos a las circunstancias, ¿no? ante Eso no las lo puede quitar circunstancias. nadie. Y comprender eso es muy liberador, ¿no? Yo también lo digo como testimonio personal. Comprender eso, que me puede estar pasando cualquier situación, por difícil que sea, siempre tengo un factor de libertad y de responsabilidad personal como para decidir cómo respondo a las circunstancias. Eso es liberador. Eh, Y he es- experimentado también en muchos pacientes que lo sienten así como liberador cuando tienen esta mente tratando de justificar sus acciones, justificar sus comportamientos, porque a mí me pasó eso, entonces yo soy así. Me hicieron esto, entonces yo soy así. Y esta es mi historia, por eso soy así. Pero llegar al punto de entender de que no, nada me determina en realidad. Siempre hay un punto de responsabilidad, de libertad personal, en donde yo decido cómo actuar al final. Y como te digo, entender eso en es- realidad nos libera, nos libera. sí, es como un paso a paso, ¿verdad? Yo sé que cualquiera que nos estará oyendo dirá, ay, qué fácil encontrar. No es fácil encontrarlo, no, pero sí, sí, construirlo. Nosotros podemos construir nuestro propio sentido de vida, ¿verdad? No va a venir alguien y va a llegar a tu consultorio y te va a decir, mire, ¿cuál es la fórmula para que yo le encuentre el sentido a mi vida? Cada caso es tan diferente uno con el otro que no puedes tú venir y decirle, bueno, va a ser esto, esto y esto. Claro, uno quisiera poder venir y quitarle su dolor a la persona, pero no se puede. Entonces se va construyendo en el camino, ¿verdad? Y muchas veces no se necesita de mucho tiempo, es tan solo como, como que se vayan dando cuenta que no es de echar culpas, no es que mis padres, como tú bien dices, es que mis padres me trataron mal, muy bien, pero yo he visto muchas personas que fueron abandonados en un orfanato y hoy son grandes hombres, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ellos? Tomaron la decisión, Exacto. ¿verdad? De amarse, de respetarse a sí mismos. Y esa es la libertad de la voluntad, ¿verdad? Para poder encontrarle el sentido a la vida. Así es, así es. Excelente, excelente. Digo que- Bueno, no sé si las personas que nos están viendo tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema, pueden dejar, ¿no? Igual las personas que estén viendo esto en diferido o en YouTube, porque después estará en YouTube también, nos dejan en los comentarios y ahí podemos responder, ¿no? Lucky, ¿será que la logoterapia se puede usar con otras terapias o con la medicina también, por ejemplo? ¿Se puede combinar la logoterapia? Sí, eso es lo bueno de la logoterapia, ¿verdad? Que no es determinista, no dice no, la logoterapia es única y porque no. Hay casos en los que en depresión tiene que verse de una manera integral, como tú bien dijiste a un principio, ¿verdad? Muchas veces tenemos que recurrir, como yo decía, el cuerpo enferma, tenemos que ir al médico y el médico nos va a referir ya sea con algún especialista si lo necesitamos. Idéntico es la logoterapia. Si vemos a un paciente que tiene una depresión muy grande, que me acaba de pasar con un paciente que tenía una depresión bárbara, un jovencito, y entonces solo con decirme, es que yo cuando salgo al sol, yo ahí me siento bien. Ah, no, dije, te mando a hacer exámenes con el doctor y le mandé a hacer una serie de exámenes, lo mandé a su médico, ¿verdad? Donde, zapatero a tu zapato. Y lo que tenía era un déficit bárbaro de vitaminas D3, que es la que da el sol, ¿verdad? Y entonces lo empezó a medicar. Actualmente se siente mucho mejor, salió de su ansiedad, le daban ataques de pánico. Entonces muchas veces no es todo acá, no es, muchas veces es físico, entonces todo tiene que integrarse. Podemos integrar la psicología con la medicina. Muchas veces vamos a necesitar de los psiquiatras porque ellos son los que medican, ellos saben en qué medida y qué específica es la medicina que necesitan. A veces nos toca a nosotros referir, por eso es que la logoterapia es muy responsable y dice, en las únicas eh,
situaciones en las que no solo podemos usar logoterapia o cualquier otra terapia, es cuando el paciente está muy deprimido, no lo podemos dejar, no, ya va a ir pasando, con la logoterapia vamos a salir adelante, no. Tenemos que ser muy responsables y que le hagan un test para saber si está deprimido, el porqué de sus ansiedades, que como te digo, muchas veces no todo es la mente, sino puede ser también falta de vitaminas, puede ser hormonal en la mujer, en el hombre también. O sea, todo es como de una manera integral, ¿verdad? Así es, así es. Es que no podemos descuidar ninguna área, ¿no? Todo es parte de, y todo está relacionado lo uno con lo otro. Como tú decías al inicio, incluso la parte espiritual, ¿no? Somos también espirituales. Y como hay que cuidar nuestro cuerpo, la biología que influye y todo esto, también cómo está nuestra parte espiritual. Y como tú decías, no necesariamente estamos hablando de religión, ¿no? Estamos hablando de trascendencia, de encontrar precisamente el sentido, algo que sea mayor que uno mismo, ¿no? ¿Quisieras mencionar algo más del tema espiritual? Porque habíamos pensado también a mencionar esto. Sí, fíjate que sí me encantaría decir que la espiritualidad es esa parte a donde podemos apelar, de donde nos podemos agarrar cuando estamos muy mal. Esa parte que no enferma, eso que llevamos aquí adentro, de ahí podemos apelar, porque muchas veces es ahí donde vamos a encontrar las respuestas. Ponernos en conexión de un ser superior a nosotros, para los que no son creyentes. Para los que somos creyentes, pues sabemos que existe un Dios y que podemos recurrir a Él. Esa parte es esa conexión, ¿verdad? Es como estar en equilibrio, mente, cuerpo y espíritu, alineados a una voluntad que es la voluntad divina de Dios, ¿verdad? Muchas personas pues piensan que es la naturaleza, otros que es el universo, pero bueno, eso está muy bien, esa es su espiritualidad, se respeta, pero esa parte va conectada precisamente de adentro hacia afuera. La felicidad no la vamos a encontrar en las personas, en las cosas materiales, no. La felicidad es de adentro hacia afuera, no a la inversa. Viene de aquí. Yo doy lo que tengo y quien no tiene amor por ti mismo, pues tampoco lastimosamente muchas veces puede dar amor al prójimo porque no lo tiene. Yo no puedo decirte a ti, te voy a regalar $1.000.000 porque no lo tengo. Entonces, algo así, para que nos entendamos, ¿verdad? Así es. Así. Excelente, excelente. Gracias, Lucky. Tengo aquí una pregunta de Puente de Dura Carlos. Dice, ¿pueden explicar la metáfora de muerte muerte en Teherán que aparece en El hombre en busca de sentido? ¿Recuerdas un poco de esta metáfora que explica ahí Víctor Frank? ¿La muerte qué dice? Muerte en Teherán. Es una historia que cuenta Víctor Frank en el libro. Es como una metáfora, una parábola de un hombre rico que está con el criado que está nervioso y le dice qué pasa. Dice, es que tuve una visión de la muerte. Y el criado dice que quiere escapar y el amo le presta el caballo. Algo así creo que es. Y se va a Teherán, precisamente. Y luego el amo, el hombre rico, le ve a la muerte y la muerte le dice, pero ¿qué haces aquí? ¿Por qué atemorizaste a mi criado? Y él le dice, tu criado no sé por qué salió huyendo, a él le voy a ver en la noche en Teherán, le dice, ¿no? Y Víctor Frank lo muestra un poco para mostrar precisamente que hay cosas inevitables, como el tema de la muerte, pero al final nosotros decidimos cómo enfrentarlo y cómo atravesar el camino mientras nos llega la muerte, ¿no? Algo así es lo que recuerdo un poco de la idea de esta. Sí, la gran enseñanza de esa metáfora es que la muerte es parte de la vida, no la podemos evitar, ¿verdad? Claro. Sabemos que hacia ahí vamos todos. Entonces, lo único que nosotros tenemos es la actitud que vamos a tomar ante la vida para mientras nos llega ese día de la despedida de este plano físico, ¿verdad? Porque la muerte no es... Muchas personas le tienen como miedo a la muerte, que es lo que le pasó a este pobre criado, ¿verdad? Pero no, la muerte deberíamos de tomarla como
bueno, el día que suceda, pues estoy listo y preparado, estoy tranquilo conmigo mismo, estoy en paz. Exacto. Y cuando hay cosas, no solo la muerte, ¿no? Sino temas inevitables que pasarán, como algún momento enfermaremos, algún momento tendremos un problema, lo que sea. La idea es que a veces nos dañamos nuestro presente, ¿no? Pensando en lo que puede pasar en el futuro también. Y de eso se trata. Si es que es algo inevitable, ¿de qué nos sirve vivir atemorizados de eso, ¿no? Si hay algo en el futuro que no sabemos si va a pasar o no, tampoco. ¿De qué nos sirve ahora estar atemorizados y dañar nuestro presente, ¿no? Como decíamos. Y otra cosa que él decía era, ¿por qué le preguntamos nosotros a la vida? ¿Qué nos debe la vida a nosotros? No, tenemos que decirle, ¿qué tenemos nosotros para darle a la vida? La vida no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos a la vida. Así es, así es. Importantísimo eso. Bueno, Sí. mi querida Lucky, vamos un poco finalizando. De pronto, ¿qué consejos finales darías si alguien está atravesando por depresión, ¿no? De la logoterapia, en tu Primeramente, experiencia como psicóloga, ¿no? ¿Qué sugerencias darías? sí, en general, primeramente es que acepten que la depresión, la tristeza, la ansiedad no es sinónimo de debilidad, de no ser bueno o de no salir adelante. No, 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 no. La depresión nos puede dar a cualquiera, a cualquiera. Entonces, para eso podemos aceptar que necesitamos de la ayuda de un psicólogo, quien nos puede ayudar de una manera sencilla, explicarnos, llevarnos a la luz, ¿verdad? Porque muchas personas lo que piensan es, yo no voy al psicólogo porque yo estoy bien, yo no estoy loco, solo los locos van al psicólogo. Y eso es algo tan triado, tan triado. Pero cuando llegan con el psicólogo se dan cuenta y dicen, ay, pero ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Verdad? Después de tanto tiempo, ¿por qué sufrí tanto tiempo si podía acercarme a un psicólogo, ¿verdad? Así Uh-huh. es. Así es. Y es importante, ¿no? Esto, aceptar que se necesita ayuda. Y hablando de eso, pues comentarles a las personas que estén mirando este video que tanto Lucky como yo estamos trabajando, dando atención online, ¿no? Eh, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. De pronto, Lucky, ¿quieres contarles un poquito también de cómo te encuentran en redes sociales, de tus servicios, tal vez, algo que quieras comentar? Pues me encuentran en Instagram como psicóloga Lucky Arriola. Es psicóloga.Lucky Arriola, así como Lucky de afortunado en inglés. Mi nombre es Ana Lucrecia, pero con cariño, como bien dijiste tú al principio, me dicen Lucky, ¿verdad? Y a mí me gusta más. Entonces, también en Facebook aparezco como psicóloga Lucky Arriola, en TikTok también, donde trato de subir contenido de valor, muchas veces videos de otros colegas, eh, ahí tratando de colaborar, ¿verdad? Con todo. Y se pueden comunicar contigo o conmigo por medio de un mensaje por ahí o por medio de nuestro WhatsApp, que también aparece en un enlace ahí abajito del perfil, donde pueden ingresar directamente desde ese enlace, se va directo a nuestro WhatsApp y nos pueden preguntar por ahí si es que necesitan algo, si alguien necesita que se le envíe el PDF del libro en busca de sentido, solo que nos pongan por ahí eh, ¿cómo crees tú que nos podrían poner, por si no se acuerdan del autor, logoterapia? Y les enviamos el libro en PDF del hombre en busca de sentido. Claro, claro, si es que nos contactan. En mi perfil también hay un enlace para WhatsApp, entonces ahí es más fácil enviar algún archivo o algo más de información. Entonces, O una guía para la ansiedad. ujú, ujú, ujú. Sí, 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 sí. Entonces, cualquier cosa nos pueden contactar, estamos a las órdenes. Y yo te agradezco, Lucky, por tu tiempo, por enseñarnos hoy un poco más sobre la logoterapia. Y Qué lindo.
A ti también. Y gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Sigan la cuenta de Ruki, sigan mi cuenta y ahí estamos compartiendo contenido de valor todo el tiempo. ¿Quieres comentar algo más? Hey, muchísimas gracias. Pues lo único que me queda es darte las gracias y repetirte que ha sido un honor compartir contigo estos momentos. Te admiro mucho, tú lo sabes, te lo he dicho. Sigue adelante porque vas muy bien encaminado con todo lo que se refiere a redes sociales. Y Muchas creo gracias. que es de admirar, es de admirar. Sí. Muchas gracias de corazón, Ruki. Yo también te admiro mucho y te aprecio y seguiremos viéndonos aquí en más directos para compartir temas importantes. Para servirte y para servirles a todos los que nos puedan ver, ya sea en estos momentos o en diferido, aquí estamos a la hora. Gracias, ¿Sí? Ruki. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. Estamos a las órdenes. Bye, bye. Que les vaya muy bien. Bye. Feliz noche. Bye.